Buenas tardes, que me voy, que se me va mi baúl de los recuerdos. Buenas tardes, arranca un capítulo más con mi polera del fútbol ruso, Russian Football. Le agradezco al Huáscar el regalo que me ha hecho de esta linda polera que encontró ahí en el mercadito de Rusia Fútbol. ¿Cuándo va a volver Rusia a las competencias internacionales? La FIFA sancionó a Rusia 4 días después de la invasión. Israel viene invadiendo países desde 1948. ¿Pueden creer? Pueden creer, y el Estado sionista terrorista de Israel, nadie le ha apartado ni de la FIFA ni de la UEFA. No. Y dirán algunos, pero Israel está en Oriente Próximo, ¿no ve? O sea, debería competir en la Confederación Asiática de Fútbol, pero compite en la Europea. Y todavía nadie los ha apartado. Así que hoy nuestra editorial se llama, la va a poner aquí el Miguelito. El Miguelito ha venido hoy con un buzo deportivo del Inter de Miami. Y claro, ya hemos empezado enojados. El Inter de Miami debe ser el peor club de la galaxia. ¿Estás hablando huevadas? No estoy hablando huevadas. No, chequen en el Google quiénes son los propietarios del Inter de Miami. Donde juega Messi, donde juega Suárez, donde juega Busquets, donde juega Jordi Alba. Chequen quiénes son los propietarios del Inter de Miami. La gusanera. Ya no se les dice gusanos, ahora son la comunidad cubana en el exilio. Y bueno, para nosotros serán gusanos siempre. Los propietarios del Inter de Miami, la familia más canosa, la ultraderecha cubana, que financió durante años la ultraderecha cubana en Miami, dueños del Inter de Miami, la familia más canosa, financió durante años atentados terroristas en la isla de Cuba. Uno de los últimos, en la década de los 90, mató a 2 turistas italianos. El señor Messi, el señor Lionel Messi y todos esos millonarios que juegan con él, el señor Suárez de Uruguay, los señores catalanes, Jordi Alba, Busquets, Sergio Busquets, ¿sabrán de dónde viene la plata? Los futbolistas, los millonarios futbolistas, empleados, trabajadores, al fin y al cabo, ¿sabrán o no quieren saber de dónde viene la plata que paga sus jugosos sueldos? Bueno, pues alguien debería contárselo. Hoy vamos a terminar con Textos Salvajes, quédate hasta el final, con una linda canción que se llama Cumbia Palestina. Y al final de esa linda cumbia palestina sale Diego Armando Maradona con una cufilla, un pañuelo palestino y diciendo aguante Palestina, carajo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Lo que era Diego Armando Maradona con el Che tatuado acá, amigo de Fidel, amigo de Chávez, amigo siempre de Cuba, de Venezuela, amigo de Palestina. ¿Se dan cuenta? Y luego dicen, no, Messi es más grande que Maradona. Hablando de fútbol. Ya, Diego Armando Maradona jugaba en unas canchas llenas de barro y hacía gambetas en el barro. Y este señor Messi, bueno, juega en una cancha que parece un tee de golf. Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor, ya. Vamos a empezar a diferenciar quiénes son los jugadores de fútbol que están con el pueblo y quiénes son los que miran para otro lado y reciben plata sucia, como el señor Lionel Messi. Así que cierro paréntesis y la editorial se llama hoy Irán-Israel, el doble rasero. Podíamos haber puesto el doble baremo y podíamos haber puesto el doble estándar. ¿Y por qué hablamos de doble estándar, de doble rasero, baremo, de la hipocresía
del mundo occidental, del norte global, de Estados Unidos y de Europa. Porque otra vez, con este ataque indiscriminado del Estado terrorista de Israel contra Irán para voltear al gobierno de Irán, el armamento nuclear es la excusa. Quieren voltear, quieren tumbar antidemocráticamente y a punta de bombazos un gobierno elegido por un pueblo. Qué novedad, ¿no? Chocolate por la noticia, contame algo nuevo, Cuartito. Estarás pensando en tu casa. Cuartito de la Villa, contame algo que no sepa. No. Lo siento, no voy a contar nada que no sepamos. Hoy Donald Trump ha dicho que... Por aquí tengo apuntado la frase que ha dicho. Ay, no la tengo por allá. Ha dicho Donald Trump que saben exactamente ellos, los gringos, los que no estaban involucrados en el ataque contra Irán. Y nadie se lo creyó. Han dicho que tienen localizado perfectamente al líder de la revolución, al líder supremo de la revolución islámica, Ali Khamenei. Que tienen todo el cielo de Irán bajo su control absoluto. Y que Irán, ahorita me he acordado, y que Irán solo tiene opción a una cosa, solo puede hacer una cosa. La rendición incondicional. Estados Unidos, que no estaba metido en este quilombo, hoy le ha dicho a Irán que la única opción es rendirse incondicionalmente. Ah, caray. O sea que Israel, aquí viene el doble baremo, rasero, estándar, rasero, baremo, estándar, doble. Aquí viene, Israel tiene derecho a defenderse. Ojo al dato. Israel tiene derecho a defenderse. Eso es sinónimo, vamos a asesinar a más de 55.000 personas civiles indefensas, vamos a hacer un genocidio. Y nadie nos va a parar los pies. ¿Por qué? Porque somos Israel. Israel. Y otros países no tienen el derecho a defenderse. Y cuando lo hacen, cuando responden, es una barbaridad que el régimen de los ayatolás, esa dictadura criminal, ¿cómo van a osar a mandar misiles contra población civil indefensa en las calles, en las ciudades de Israel? Ese Estado democrático, pacífico, ¿cómo nos van a bombardear edificios? Han matado a mujeres y niños. Eso viola el derecho internacional. Esas palabras, por muy hipócritas y escandalosas que sean, han sido pronunciadas por altos cargos de Israel. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer semejante caradura? No tienen sangre en la cara, tienen sangre en las manos. El doble rasero. Hay países que se pueden defender y hay países que tenemos que agachar la cabeza y rendirnos incondicionalmente. Amén. Ese es el mundo occidental, ese es el mundo construido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y las Naciones Unidas qué dicen? ¿Y los tribunales de justicia internacional qué hacen? ¿Y Estados Unidos qué hace? ¿Y Europa qué dice? ¿Qué dicen? Que Israel tiene derecho a defenderse y cometer un genocidio y a atacar a todos los países que tienen frontera con ellos y los que no tienen frontera como Irán también. Ojo al dato. Que Israel tiene derecho a defenderse y a anexionarse territorios de países soberanos. Ya lo han hecho con los Altos del Golán en Siria. Ya lo han hecho en el sur del Líbano. Ya han bombardeado Irak. Están bombardeando Irán. Ya han bombardeado Yemen y van a construir el mapa del Gran Israel, que supone que países soberanos independientes como Irak, como Jordania, como Líbano, como parte de Egipto, pasen a formar parte del Gran Israel. Es un plan anexionista y es un plan supremacista, es racista abiertamente. Es el Estado judío para los judíos y el resto de los países también para los judíos. ¿Por qué? Porque lo dice la Torá, su libro sagrado. Eso es supremacismo y eso es racismo. Y lo peor de todo es que Estados Unidos está detrás de este plan anexionista,
de este plan de hacer desaparecer al pueblo palestino. Primero en la Franja de Gaza los vamos a expulsar a todos, los vamos a sacar a los 2 millones de palestinos y palestinas de la Franja de Gaza y los vamos a llevar en barco por el mar Mediterráneo hasta Libia, país que destrozamos previamente y lo volvimos un estado fallido. Ahora ahí está controlado el territorio muy rico en gas y petróleo Libia por diferentes tribus, organizaciones armadas que obedecen a los Estados Unidos, y ahí les vamos a llevar por tierra, por el Sinaí, por Egipto, Túnez, hasta Libia, y por el mar Mediterráneo oriental, quieran o no quieran los palestinos. Y en la Cisjordania ocupada vamos a acabar de ocuparla toda, vamos a poner colonos ultraortodoxos, nazi-sionistas, y nos vamos a quedar con Palestina, porque Palestina no existe. Porque el pueblo palestino nunca existió, porque esas tierras son Judea y Samaria, como dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Esa ideología de odio y esa ideología de invisibilización de los pueblos árabes en Tierra Santa está avalada por los Estados Unidos. Y hoy Donald Trump ha pedido la rendición incondicional de Irán. Y ha dicho que van a matar a Ali Khamenei, el líder supremo de la revolución islámica, cuando les dé la gana, porque tienen todo controlado. Y van a acabar con el programa nuclear de Irán, porque Estados Unidos son los únicos, y lo vamos a ver hoy, quédate hasta el final, son los únicos que tienen bombas de 13 toneladas antibúnker. La duda está, y vamos a ver diferentes opiniones para que tú te saques tu propia opinión. Ahí está la verdadera verdad. Hay algunos que dicen que las bombas antibúnkers de 13 toneladas son capaces de explosionar centrales nucleares y centros de investigación a más de 60-90 metros de profundidad. Vamos a ver cómo caen las bombas, cómo penetran la roca, y cuando están abajo a 50 metros bajo tierra, ¡fum! Es impresionante, pero el programa nuclear de Irán está a 90-120 metros bajo tierra. Bajo tierra. Es impresionante el trabajo que han hecho geológico los iraníes. ¿Serán capaces las bombas de Estados Unidos que tarde o temprano, más temprano que tarde, van a ser arrojadas contra Irán para destruir el programa nuclear de Irán? Irán no puede tener la bomba atómica. Irán no la tiene todavía. Irán está dentro de la Organización de la Energía Atómica y es sujeta pasiva de inspecciones a lo largo de muchos años. Irán recibe a los investigadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica. Han ido millones de veces a Teherán, a la central de Natanz, a la central de Bodro, a la central nuclear de Isfahán. Están con los ojos ahí porque Irán no puede tener la bomba. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe si alguna vez alguien de la ONU, de Naciones Unidas, de esta Organización de la Energía Atómica, ha ido a Tel Aviv, ha ido al desierto del Negev, ha ido al territorio usurpado, ex Palestina histórica, para ver cuántas bombas atómicas tiene Israel? Se calcula que tienen 90 ojivas, 90 bombas nucleares. Otros elevan la cifra a más de 400 bombas nucleares. ¿Por qué Israel puede tener bombas nucleares? ¿Por qué nadie va a inspeccionar las bombas nucleares de Israel? No. ¿Por qué sí se exige a Irán inspecciones? ¿Por qué hay países que pueden tener la bomba y otros países que no pueden tener la bomba? ¿Por qué el señor Donald Trump amenaza a Irán diciendo que se rinda incondicional? ¿Qué significa las palabras de hoy de Donald Trump? Rendición incondicional. ¿Qué significa? Que cambie el gobierno en la República Islámica de Irán, que se deje de llamar República Islámica, que se deje de llamar Venezuela República Bolivariana de Venezuela, que vuelvan gobiernos títeres, gobiernos sumisos a los intereses norteamericanos, que el gas y el petróleo que tiene Irán
segunda y tercera reservas internacionales del mundo en petróleo y en gas, en petróleo terceros, en gas segundos, en reservas probadas, que ese gas y el petróleo pasen a manos norteamericanas. Eso significa la rendición incondicional. Entonces el programa nuclear es una pinche excusa para bombardear, para cambiar un gobierno, para poner un gobierno títere y para quedarnos con los recursos naturales de Irán. ¡Ay, caramba! De todo esto se trata. Los medios mentirosos de comunicación mienten más que hablan. Es un Estado que viola los derechos humanos. Irán no puede tener la bomba, los ayatolás. El señor Benjamín Netanyahu de la ultraderecha de Israel ha llegado a decir que Irán ya tiene la bomba y que se la va a dar a los rebeldes hutíes de Yemen, y esos rebeldes hutíes van a arrojar la bomba atómica y van a matar a millones en Israel. Por eso tenemos que atacar a Irán. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer tanta mentira? ¿Y por qué los medios de comunicación controlados por Estados Unidos e Israel a nivel internacional? ¿Y por qué esos lacayos acá en Bolivia, las cadenas de televisión hegemónicas de la derecha mienten con respecto a Irán? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncian este doble rasero? Pregunta retórica, ya sabemos por qué. Porque están al servicio de, porque comulgan con este saqueo a los pueblos libres del mundo. Así arranca la editorial de Contextos Salvajes. Aguante el fútbol ruso. Hoy, Irán, Israel, el doble rasero. ¡Arr! Vamos a interiorizarnos y a profundizar aquí con los misiles de la República Islámica de Irán. Por cierto, Donald Trump también ha dicho hoy martes que Teherán debe ser evacuada de manera inmediata y totalmente, amenazando a millones de personas que viven en la capital de Irán, en Teherán. Teherán, como dijimos ayer, Irán tiene 90 millones de habitantes. Ha pedido Donald Trump que millones que viven en Teherán, 8 o 9 millones, se vayan de Teherán. En respuesta, Irán ha dicho lo mismo. Siguen los bombardeos contra Tel Aviv, y los que viven en Tel Aviv y en el puerto de Haifa, en Israel, en la Palestina histórica, en territorio usurpado, también que salgan rajando. Esto no tiene fin, esto va para rato, y Estados Unidos está a punto de involucrarse directa y militarmente hablando. Si eso pasa, que va a pasar en las próximas horas, esto convierte al conflicto entre Irán e Israel en una guerra regional. ¡Ay, caramba! Y si se usa armamento nuclear, que no se descarta, va a pasar de ser un conflicto entre dos países a pasar a ser una guerra regional, a ser un conflicto, una guerra internacional atómica. De eso hablamos hoy, pero antes profundizamos el concepto doble rasero. Can't have Iran have nuclear weapons. Los mismos argumentos, los mismos titulares, las mismas mentiras que se usaron para justificar la guerra en Irak están siendo recicladas, esta vez para justificar los ataques contra Irán. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. Entonces se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva. Posteriormente, los medios internacionales reconocieron la mentira. Ni armas de destrucción masiva, ni libertad prometida. Hoy, Israel bombardea Irán con el mismo pretexto, y los medios occidentales vuelven a apoyar la narrativa. Pero los hechos son claros. Irán no tiene armas nucleares, Israel sí. Irán es parte del Tratado de No Proliferación, Israel no. Irán permite inspecciones del OIEA, Israel no.
Israel viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre su arsenal nuclear y, sin embargo, ningún medio occidental lo cuestiona. How many nuclear weapons does Israel have? Because experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So what? Yeah, so what? ¿Por qué que Irán tenga un programa nuclear civil es un peligro, pero que Israel, un Estado que está cometiendo un genocidio bajo el mando de un presidente acusado por la Corte Penal Internacional, no lo es? ¿Qué tal? Lo que nos contaba esta compañera de TRT, el canal público de Turquía, en castellano. La amenaza es Irán. No es Israel, que está cometiendo un genocidio a vista de todos contra el pueblo palestino. El doble rasero nuclear. ¿Qué países pueden tener la bomba? ¿Qué países pueden defenderse? Otros países estamos condenados a ser lacayos y a obedecer. Y luego dicen que hay derechos internacionales, que hay derechos diplomáticos, que hay derechos... No son los palestinos seres humanos, para ellos no sirven los derechos humanos, los iraníes tampoco son seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no avala, no sirve, no se aplica para los palestinos, para los árabes, para los iraníes, no, ellos no son. Ellos, según la terminología del gobierno terrorista de Israel, no son humanos, son infrahumanos, dijo un ministro. Infrahumanos. Los llamó a los palestinos de Gaza. Un ministro de Israel. Ministro, no un loco por ahí en una sinagoga, no, un ministro. ¿Pueden creer? Un ministro los llamó raza inferior, infrahumanos. Me recuerda a los muchachos del Comité Cívico Pro Santa Cruz acá, a la Unión Juvenil Cruceñista, a la Resistencia Cochala, diciendo que son bestias salvajes, ¿se acuerdan? Bestias salvajes, los masistas son bestias salvajes. No. Antes de eliminar a alguien, lo animalizas, le reduces a animal, a bestia de carga. Y después ya lo puedes asesinar plácidamente. Primero lo invisibilizas como persona, luego lo tratas como una bestia, como un animal, y el siguiente último paso es hacerlo desaparecer con un genocidio, o con asesinatos, o con torturas, o con detenciones ilegales, etcétera, etcétera. Eso pasa en Bolivia y pasa en todo el mundo, es una estrategia, es una estrategia. Seguimos profundizando en el doble rasero, el doble baremo, el doble estándar, nuclear en este caso. Ahí estaba el doble baremo nuclear. Países que pueden tener la bomba y países que no me da la gana. Vamos a ver de lo que nadie habla. Esto no lo vas a ver en RTP, ni en Unitel, ni en Cadena A, en el 7 menos. El armamento nuclear de Israel. ¿Cuántas bombas tiene atómicas Israel? ¿Y por qué nadie va a inspeccionar? Chequen estas imágenes. Mucha caladura, mucha caladura.
A principios del mes de noviembre, un ministro israelí dijo que lanzar una bomba atómica sobre Gaza estaba entre las opciones que barajaba el gobierno de Netanyahu como posible respuesta ante los ataques de Hamas. Las declaraciones de Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio de Israel, llamaron la atención principalmente por dos motivos, o mejor dicho, dos acasos. Uno, ¿acaso un alto funcionario de la mediáticamente proclamada como la única democracia de Oriente Medio acaba de proponer un holocausto nuclear contra más de 2 millones de personas, la aplastante mayoría de ellas civiles? Pues así parece. Y dos, ¿acaso el Estado de Israel posee armamento nuclear? ¿Fue que el ministro de Patrimonio israelí dejó volar su imaginación? ¿O dijo algo de sobra conocido pero de sobra omitido en los grandes medios? Pues parece que también. El desarrollo y posesión de armamento nuclear en manos de las fuerzas militares israelíes podría resumirse con el clásico "no existen pruebas, pero tampoco dudas", pero con el matiz de que pruebas sí existen, como veremos más adelante. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, actualmente Tel Aviv tendría un arsenal de unas 90 ojivas, muchas menos que Rusia o Estados Unidos, pero el triple de las que también se estima que podría tener Corea del Norte, y 90 ojivas más de las que, según estudios y a pesar de los clichés, se calcula que tiene Irán, por cierto. El Tratado de No Proliferación Nuclear incluye al Estado de Israel en su listado de potencias nucleares no reconocidas, señalamiento que también comparte la organización Nuclear Threat Initiative, especialista en la materia. Es decir, aunque no sea tema de debate ni en la ONU y en los grandes medios solo aparezca mencionado por encimita en artículos especializados, el consenso es total. Y es que la historia del programa nuclear israelí no deja demasiado lugar a dudas. El también conocido como programa nuclear más opaco del mundo comenzó su andadura incluso antes de que el Estado de Israel ingresara en la ONU y se materializó en la práctica pocos años después. Pero logró mantenerse relativamente anónimo durante casi 3 décadas, cuando se produjo una filtración digna de película, que mencionaremos más adelante. Los primeros indicios de que Tel Aviv estaba tratando de incursionar en, digamos, las ligas mayores del armamento aparecieron en 1958, cuando un avión espía estadounidense detecta que algo peculiar está ocurriendo en Dimona, en el desierto del Negev. En el lugar se estaba construyendo, entre gallos y medianoche, una central nuclear destinada, supuestamente, a alimentar una planta desalinizadora para regar el árido territorio de la zona. 2 años después, ante preguntas insistentes, las autoridades israelíes admitieron que no solo se hizo para quitarle sal al mar, sino también para llevar adelante experimentos científicos para su industria metalúrgica. Según el famoso periodista Seymour Hersh, los israelíes finalmente aceptaron la visita de inspectores estadounidenses, pero antes de su llegada disfrazaron tanto la central que los especialistas se fueron con el convencimiento de que, aunque no podían demostrar para qué construyeron un reactor tan grande, desde luego no era para poder regar hortalizas en el desierto. Desde entonces, Tel Aviv comenzó una estrategia de ni confirmo ni desmiento que nunca ha abandonado. Por ejemplo, cuando desde el gobierno de Richard Nixon les preguntaron directamente si estarían dispuestos a asegurar que no poseerían armas nucleares, la respuesta fue intencionadamente ambigua, asegurando que no se convertirían en potencia nuclear. Es decir, que tal vez podrían llegar a tener algunas bombitas nucleares, o de hecho ya las tenían, pero no tantas como para ser considerados potencia. ¡Qué alivio! Estrategia de ambigüedad a la que no renunciaron ni siquiera cuando surgían evidencias de bastante peso, como en 1979, que Estados Unidos detectó una prueba nuclear en el Océano Índico gracias a un satélite diseñado para que no se les escapara ninguna. La inteligencia militar estadounidense determinó que, con casi total seguridad, la detonación había sido llevada a cabo por el Estado de Israel y la Sudáfrica del apartheid. Sí, ambos fueron estrechos aliados en su momento, tema que abordaremos más temprano que tarde, por cierto. Pero la primera evidencia así, digamos, escandalosa y digna de novela o película tuvo lugar en 1986. Mordechai Vanunu, un ex técnico israelí que había trabajado en la central de Dimona, decidió filtrar a la prensa lo que había visto allí, en posesión de fotografías y un conocimiento sobre
Se nos congeló el cuate, se nos congeló el Mirko Casale. Vamos a recuperar el video que estaba buenísimo. Estaba hablando de la central nuclear de Dimona en Israel, cuando se filtraron lo que tenían ahí los sionistas. A lo largo de todos estos años de la construcción del armamento nuclear atómico de Israel, ¿alguien ha dicho algo? Esas 90 bombas que tiene Israel, mínimo, mínimo, otros se elevan hasta 400. ¿Para qué son? ¿Las van a arrojar algún día? Muchos países que tienen bombas atómicas, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y otros países que están al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear, como Corea del Norte, como la India, como Pakistán, las tienen como elemento disuasorio. Corea del Norte tiene bombas atómicas para que los gringos no les invadan con ayuda de sus títeres de Corea del Sur. India y Pakistán, porque uno tenía la bomba, el otro también. India y Pakistán están en guerra desde hace 40 años por Cachemira. Entonces las bombas atómicas son disuasorias. Yo tengo la bomba y impide que alguien me invada, porque tengo la bomba y te la echo si me estás jodiendo demasiado. Como dicen en el Alto, yo no te jodo, tú no me jodes, todos en paz. Pero ¿para qué tiene bombas atómicas Israel? Me parece que es el único país que las tiene para arrojarlas en serio. Para arrojárselas a otro país que no las tiene, como la República Islámica de Irán. Entonces es este doble rasero baremo. ¿Y quién inspecciona el armamento atómico de Israel? Como veíamos en el video de Mirko Casale del programa Ahí les va, de Russia Today. Vamos a tratar de recuperar el video de Mirko donde se paró, pero antes, ¿alguien sabe qué es exactamente una bomba nuclear? Vamos a ver los diferentes tipos de bombas atómicas, bombas nucleares. Esto es un poquito de física química cuántica. Para los que somos de letras y no entendemos de estas cosas, va a ser un poquito didáctico. ¿Qué es una bomba nuclear de la que habla todo el mundo? Es exactamente un arma nuclear. Lo primero que debes saber es que hay dos tipos de bombas, las de fisión llamadas atómicas y las de fusión llamadas termonucleares o bombas H. La primera divide átomos para explotar y la segunda los une. Por ejemplo, la bomba de fisión que cayó sobre Hiroshima llamada Little Boy tiene un mecanismo como el de una pistola que impacta estas dos piezas de uranio 235. Esto causa que los átomos de uranio se separen por el choque de neutrones, lo que crea una reacción en cadena. Básicamente, las armas nucleares pueden tirar el mundo al demonio en pocos segundos. Sí, así. ¿Por qué entonces siguen desarrollándose las armas nucleares? Estados Unidos presenta su primer bombardero en 30 años, el B-21 Raider. Este es el primer avión de una flota de 100 aeronaves destinadas a fuerzas de ataque estratégico de superpotencia nuclear, en teoría capaces de bombardear Moscú o Pekín con armas convencionales o atómicas sin ser detectadas. Capaz que la pregunta que me hice hace unos segundos es un poco ingenua. ¿Por qué sigue habiendo armas nucleares entonces? Bueno, porque las grandes potencias mundiales siguen teniendo ganas de tirarse unos buenos bombazos, o al menos pretenden mostrar a los demás países que podrían hacerlo. O como siempre digo, este asunto de ver quién la tiene, justo cayó un sobre. Puede ser más grande, puede ser más larga, ¿no es cierto? Estimado y querido señor Lalomir, a pesar de que varios países tienen armas nucleares, existe lo que se llama el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Se firmó en 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970. El 11 de mayo de 1995 se prorrogó indefinidamente. Forman parte de él 191 estados. Otros como India, Pakistán, Israel y Sudán del Sur no la firmaron. Y Corea del Norte renunció en el año 2003. Me quedo sin espacio en el papel, así que recomiendo que busque el resto de la información en su vieja y querida radio. Atentamente, el informante secreto. Vamos a escuchar. En el marco del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, los estados que no poseen estos armamentos se comprometen a no fabricar o adquirir armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Por su parte, los estados que sí son poseedores y forman parte del tratado se comprometen a no ayudar, alentar o inducir a ningún estado no poseedor de armas nucleares a fabricarlas o adquirirlas.
Todo muy lindo, el papelucho del tratado, pero como vimos hay ojivas nucleares por todos lados, concentradas en 9 grandes potencias. Pero la pregunta del millón, ¿es posible una guerra mundial nuclear? Mira, a propósito de esta posible guerra nuclear, el programa Science and Global Security de la Universidad de Princeton presentó una simulación que retrata cómo sería un ataque nuclear entre Rusia y la OTAN. Se trata del llamado Plan A, que fue desarrollado a partir de datos de los armamentos nucleares que poseen los grandes países, su rendimiento y sus posibles objetivos. Este análisis estima que una guerra nuclear podría provocar más de 90 millones de muertos en las primeras horas. Te mencioné que Corea del Norte es uno de los países en posesión de armas nucleares que no es parte del tratado nuclear. Pues bien, ¿qué pasaría si el enigmático gobierno de Kim Jong-un decide atacar a alguna potencia occidental? Mira. In the first phase, North Korea would look to wipe out nearby U.S. defenses. They would launch nuclear missiles at U.S. forces based in Japan and South Korea. When they talk about nuclear weapons, they say the mission of their nuclear weapons is to deter and repel an invasion. The purpose of those nuclear weapons would be to try to destroy the U.S. ability to invade them. So destroy the airfields where aircraft may operate out of, to destroy any troops that are massed, to try to damage ports. Seguro escuchaste alguna vez que si hubiera una guerra nuclear, uno de los pocos lugares seguros del mundo sería, sí, papá, la Argentina. En base a un informe científico que seleccionó a la Argentina y Australia para pasar un eventual conflicto nuclear. Son los únicos países con esperanza de sobrevivir ante un supuesto ataque nuclear entre los Estados Unidos y Rusia. Hay un caso del que todavía no te hablé. Irán, este país, finalmente, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene armas nucleares? Mira. Iran has further increased its stockpile of uranium enriched to near weapons-grade levels, defying international demands. The information revealed in a confidential report by the International Atomic Energy Agency known as the IAEA and obtained by the Associated Press. The report states Iran has 363 pounds of uranium that's enriched up to 60%, which is an increase of 50 pounds in just 3 months. ¿Tiene o no tiene Irán la bomba atómica? Netanyahu dice que ya la tiene y se la va a prestar, como si sería prestar el carro, ¿no?, para ir a comprar gasolina al surtidor. No, estamos hablando de prestar armamento atómico que podría mandar al mundo al tacho de la basura. ¿Tiene o no tiene Irán la bomba? Netanyahu dice que sí, que se la va a prestar a los rebeldes hutíes de Yemen y que eso se la van a enviar arriba ahí a Israel, a la Palestina histórica. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué país tiene el derecho? ¿Quién no tiene el derecho? Recuperamos ahora sí, porque estaba muy bueno, el audiovisual de Mirko Casale de Russia Today, del programa Ahí les va, para seguir averiguando un poquito más de lo que nadie habla, el armamento nuclear de Israel. Trabajado en la central de Dimona, decidió filtrar a la prensa lo que había visto allí. En posesión de fotografías y un conocimiento sobre asuntos atómicos que expertos contratados por los periódicos a los que buscaba vender la exclusiva corroboraron, Vanunu estaba decidido a revelar todo lo que sabía sobre el programa nuclear de Tel Aviv. Pero los servicios secretos israelíes también estaban dispuestos a que no lo hiciera. El ex trabajador de Dimona, previsor con toda la razón, se ocultaba en un pueblito apartado en Reino Unido esperando que su historia saliera publicada. Pero en una de sus contadas y poco recomendables visitas a Londres, conoce a una turista estadounidense que lo seduce y tras varias noches intimando con él, lo invita a una romántica escapada a Roma. ¿Verdad que es bello el amor a primera vista? Pues no siempre, porque resulta que Cindy, la supuesta turista estadounidense, era en realidad una agente israelí y una vez en la capital italiana, el desdichado Mordechai es drogado, trasladado al puerto y metido de contrabando en un carguero con rumbo a Tel Aviv. Sin embargo, el secuestro extrajudicial, que podría ser parte de una película titulada Sexo, Mentiras y Ojivas Nucleares, no solo no impidió que la historia saliera a la luz, como sucedió de hecho pocos días después de la misteriosa desaparición de Vanunu, sino que incluso le dio mayor verosimilitud.
Porque al secuestrar al soplón, condenarlo a 18 años de cárcel, 11 de ellos en aislamiento casi total, las autoridades israelíes terminaron por certificar, a su manera, que lo publicado por la prensa no era para nada el invento de algún mitómano con ganas de fama. Desde entonces, el secreto peor guardado del Estado de Israel es un auténtico secreto a voces que, paradójicamente, no parece formar parte de la atención de los grandes medios, que suelen omitirlo de cualquier análisis o, todavía peor, pasar sobre él de puntillas, como si no fuera algo de mayor importancia. Ni mucho menos de los gobiernos y organismos que se autoproclaman guardianes de la moral nuclear y ven la paja en el ojo, por ejemplo, de Teherán, pero no la viga de color verde plutonio en el de Tel Aviv. En 2006, por ejemplo, Robert Gates, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que Irán buscaba obtener su bomba atómica porque está rodeado de potencias nucleares. Rusia al norte, Pakistán al este, la presencia estadounidense en el Golfo Pérsico al sur y el Estado de Israel al oeste. Caramba, Mr. Gates, ¿cuánta sinceridad? El impacto de semejante revelación o despiste, sin embargo, duró un suspiro. Algo más de eco tuvieron las declaraciones de un expresidente del Parlamento israelí, quien en 2013 declaró que seguir con el jueguito de ni confirmo ni desmiento respecto al tema del arsenal israelí era una política obsoleta e infantil y que ya era hora de hablar con franqueza al respecto. Dentro del territorio controlado por Tel Aviv hubo polémica y hasta fue acusado de traición, pero fuera el asunto pasó desapercibido casi que por completo. Incluso en estas pasadas semanas, de hecho, se produjeron otras confesiones implícitas y explícitas sobre el arsenal nuclear del Estado de Israel, además de las de su ministro de Patrimonio. Por cierto, curiosa manera de defender el patrimonio, la de lanzar una bomba atómica sobre un territorio que consideras tuyo. Y no solo son cosas del gobierno israelí, no. Todavía antes que Amichai Eliyahu hablara de recurrir al armamento nuclear israelí, hizo lo propio Yuval Noah Harari, autor de varios bestsellers sobre historia y antropología. El escritor israelí, venerado como gurú de la divulgación científica en grandes medios y editoriales, recordó también, como quien no quiere la cosa, que Tel Aviv podía responder con ataques nucleares si desde Líbano o Irán se sumaban a los ataques de Hamás. Todo muy de Homo sapiens, pero de Homo sapiens israelensis, ya ven. Sin embargo, si usted pregunta a familiares, colegas y amigos en cualquier país de los que forman parte del supuesto mundo libre sobre la innegable existencia de armas nucleares israelíes, seguramente la reacción que más obtenga sea primero caras de extrañeza y segundo acusaciones de sufrir alguna forma de conspiranoia. Y no se trata de una cuestión de cultura general para evitar caer en preguntas trampas tipo ¿quién tiene aproximadamente 90 cabezas nucleares en secreto? ¿Israel, Irán o Corea del Norte? No. Las armas de ese tipo son parte fundamental de lo que Tel Aviv considera su seguridad nacional. De hecho, ese es el motivo que aducen sus sucesivos gobiernos para, año tras año, negarse a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. En 2007, al año siguiente de la llamada Guerra del Líbano, una encuesta reveló que 3 de cada 4 israelíes justificarían el uso de armamento nuclear en determinadas circunstancias y se sentirían más tranquilos si su gobierno confirmara oficialmente que las tiene. De la tranquilidad de sus vecinos en Asia Occidental no aportó mucho el estudio. Súmenle a eso que además, según expertos en el tema, la posibilidad de recurrir a ese tipo de ataques fue bautizada por las autoridades israelíes que la hicieron posible como Opción Sansón, en referencia a un episodio bíblico en el que el legendario forzudo destruía un templo, dando muerte a absolutamente todos los filisteos que estaban en su interior, incluido a sí mismo. Como si todo eso no fuera suficientemente poco tranquilizador, añadan a la lista el discurso de tintes literalmente apocalípticos de Benjamin Netanyahu cuando se refiere a Gaza, con un lenguaje propio de quien prefiere el fin del mundo a la derrota. Y es que en Tel Aviv saben que a pesar de semejante acumulación de evidencias y confesiones para todos los gustos durante décadas, con ambigüedad o sin ella, pueden seguir acumulando ojivas nucleares sin que sus aliados occidentales al menos se molesten en, aunque sea, fingir que les preocupa lo más mínimo. Porque en el fondo, nunca hubo necesidad de esconder bien el secreto que se convertiría en el peor guardado.
ya que desde sus inicios, además, fue también el secreto más permitido. Terrible, terrible ese informe de Mirko Casale, colega argentino que vive en Moscú, trabaja para la televisión rusa, Russia Today, hace un lindo programa, ahí les va. Recomiendo seguir en redes sociales a Mirko con K, Mirko Casale. Terrible la frase de Mirko citando a Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado terrorista de Israel. Israel prefiere el fin del mundo a su derrota. Me parece que vamos hacia ahí. Israel no va a ganar esta guerra. Esta guerra de Israel tiene dos propósitos. Tumbar al gobierno de Irán, no lo van a lograr. No van a poner de rodillas a 90 millones de personas. No lo van a lograr. No van a quitarle islámica a la República Islámica de Irán. No van a poner un gobierno títere. Además, ¿a quién pondrían? ¿Ha pensado Donald Trump y Netanyahu a quién van a poner ahí en el cargo? Lo hicieron en Siria, se cargaron a Bashar al-Assad y ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Cuatito, ya, busca a alguien, busca a alguien, busca a alguien. ¿A quién buscaron? Al jefe de Al-Qaeda. No. Al jefe de Al-Qaeda en Siria. ¿Creer? Que había estado en Al-Qaeda del Magreb, que había estado también en el frente al-Nusra, que era una rama de Al-Qaeda en Siria. Tenía barba hasta aquí y era un peligroso terrorista. Estados Unidos había puesto $10 millones de recompensa. Bueno, ese cuate ahora, que ha sido recibido por Donald Trump, recibido por Netanyahu, recibido por los alemanes, ese cuate era terrorista ayer, le cortaron la barba, le quitaron el turbante, le pusieron saco y corbata. Vos eres el presidente de Siria ahora. No. Se agarraron a un terrorista buscado y con recompensa y le dijeron, pum, ahora tú eres el presidente de Siria. Quieren hacer exactamente lo mismo con Irán. Ya tienen al cuate, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Otro terrorista, yihadista, sunista de la ideología ultraconservadora del wahabismo traído de Arabia Saudita? Ahí le van a poner. ¿Y qué van a hacer con los 90 millones de iraníes que apoyan a la revolución islámica? ¿Qué van a hacer con los 2 millones de palestinos en la franja de Gaza? ¿Qué van a hacer con los palestinos de la Cisjordania ocupada? ¿Qué van a hacer con los palestinos que viven en Jerusalén todavía, en la parte este árabe de Al-Quds? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a matar a todos? No. ¿Y después qué van a hacer con nosotros? ¿También nos van a matar a todos? Ayer bombardearon la televisión nacional, Radio Televisión Nacional de Irán, en Teherán. ¿Luego qué? ¿Nos van a bombardear? ¿Van a acabar con todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos? Eso es el mundo libre. Esa es la democracia. Ese es el ejemplo de Estados Unidos para el mundo. Saqueo, exterminio, genocidio. Si no estás de acuerdo conmigo, te corto la cabeza. ¿En qué momento hemos vuelto a la época feudal? ¿Qué a la época feudal? Al Imperio Romano hemos vuelto. A los emperadores haciendo así en el Coliseo Romano. O haciendo así. Yo te condeno a los leones. No, yo te salvo. Yo te salvo. Hoy estoy de buenas. Yo te salvo. Oh, emperador. Hemos vuelto a la época de los emperadores. De los reyes a los que nadie elige, de los jueces a los que nadie elige, y dictan sobre nuestro destino. Tú te salvas, tú no te salvas. ¿Vieron la película La lista de Schindler? La lista de Schindler de Steven Spielberg. Ahí había un señor, un actor, que hacía de jefe de un campo de concentración y estaba en su balconcito y tenía ahí abajo todo el campo de concentración, todos los judíos trabajando como esclavos, y todas las mañanas agarraba un fusil con mira telescópica y ¡pa! Bajaba uno, ¡pa! Bajaba al otro, ¡pa! Bajaba al otro. Y ese era su ejercicio matinal, su entretenimiento. Asesinaba indiscriminadamente, impunemente, ¡pa! Y enfocaba a uno, no, a este no le voy a matar hoy, y le perdonaba.
A esa época hemos vuelto. Por eso se habla de nazisionismo. Vamos a escuchar a Fidel. Grande Fidel, grande Fidel. Con una capacidad de prever Fidel impresionante. Habla Fidel Castro Ruz. Y hablaba hace ya unos años atrás de la guerra inminente que podía ser atómica nuclear entre Israel e entre Irán. Lo escuchamos a Fidel, parece que nos está hablando ahorita. ¡Qué grande, Fidel! Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas. Y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo, nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. ¡Qué grande Fidel! Ya preveyendo lo peligroso que era el Estado terrorista de Israel, que prefiere, antes de su derrota, de esta derrota que más tarde o temprano va a llegar, prefiere que el mundo, primero Asia Central, primero Medio Oriente y después el resto del mundo, desaparezcamos con ellos. Parece apocalíptico, parece distópico, es una cosa de locos. Pero hay 3 países, y me parece que Bolivia debería estar incluido en esta lista, pero no está. Nos ignoran hasta para eso. Hay 3 países donde si estalla una guerra nuclear van a estar a salvo. ¿Quieres saber quiénes son esos 3 países? Ya lo hemos adelantado antes en un video de la televisión argentina. Ahí por la Patagonia, por ahí por Tierra del Fuego también estarías a salvo. Yo creo que en la punta del Illimani, ahí cosechando hielo, haciendo quesito, también estarías a salvo. Pero hay otros 3 países que se salvarían, que sobrevivirían si se desata una guerra nuclear. ¿Quieres saber cuáles son esos 3 países? Aparte de Bolivia, que nos han ignorado. Nos han ignorado porque les hemos dicho desde contextos: cuatitos, sáquennos de la lista. No, va a venir todo el mundo a Bolivia. No, hay poco sitio acá. Yo creo que en Rurrenabaque se van a salvar perfectamente. En Pocoata, norte de Potosí, también todo tranquilo. Sepan eso. En Suticoyo, Cochabamba, Sipé, la última parada del tranvía metropolitano de Cochabamba. Un saludo a toda la gente en la yachta. En Suticoyo también se van a salvar. Puede ser, sí. Quillacollo, más o menos. Vinto, no, andate hasta la última parada, andate hasta Suticoyo. En Suticoyo se van a salvar. Rurrenabaque también, Pocoata, Tarabuco también. Tarabuco es un buen lugar, Samaipata también. Ya están construyendo hoteles ahí para sobrevivir al Argamedón, a la bomba atómica que van a echar los sionistas y luego van a... Pakistán ha dicho que si echan los gringos con ayuda de Israel una bomba nuclear contra Irán,
Lo ha dicho su embajador en Naciones Unidas. Lo vamos a pasar un día de estos. No tenemos todavía la traducción, pero ha dicho Pakistán que cuidadito. Si los sionistas arrojan una bomba, Pakistán le va a arrojar una bomba atómica contra Israel. Así que hay lugares que son más o menos seguros. El Salar de Uyuni. Uf, en el Salar de Uyuni vas a estar así tranquilamente mirando al cielo blanco, para abajo todo blanco. El Salar de Uyuni también es un buen sitio, Salar de Coipasa también. Pero hay 3 países que van a sobrevivir a una guerra nuclear, aparte de todos estos sitios que te he dicho de Bolivia, que no nos hemos metido en la lista nosotros, para que estemos aquí tranquilitos, aquí los cuates. No va a ser que vengan los gringos a decirnos, ay, aquí te vas a salvar, yo también quiero. No, no, no. Vamos a cerrar la frontera y aquí los bolivianos, parafraseando a los gringos, Bolivia para los bolivianos, aquí tranquilitos nosotros, pero hay 3 países más, estos son. Cada vez más inestable, la amenaza de una guerra nuclear sigue siendo una preocupación. Pero ¿sabías que hay 3 países que podrían sobrevivir al 100% a un conflicto de este tipo? Aquí te lo contamos. Número 3. Suiza, ubicada en el corazón de Europa. Su geografía montañosa la protege de ataques, pero lo más impresionante es que cuenta con refugios antinucleares para el 114% de su población. Además, su histórica neutralidad la hace menos propensa a ser un objetivo. Número 2. Nueva Zelanda. Este país en el Pacífico Sur es remoto y autosuficiente. Su fuerte industria agrícola y su baja probabilidad de ser atacado lo convierten en un refugio ideal en caso de una guerra global. Y número 1. Australia. Con una enorme extensión territorial y poca densidad de población, la radiación tendría menor impacto. Su producción de trigo y aislamiento natural lo hacen un lugar seguro ante cualquier catástrofe nuclear. Aunque la idea de una guerra nuclear es aterradora, estos países tienen las mejores condiciones para resistirla. ¿Te gustaría vivir en alguno de ellos? Comenta y decinos. Ahí están los 3 países con Bolivia, No le hemos dicho a este cuate gaucho, sácanos de la lista, papito, sácanos de la lista. Nosotros nos vamos, hemos hablado de bombas, hemos hablado de amenaza nuclear, hemos hablado de apocalipsis, hemos hablado de Armagedón, de se acaba el mundo, ¡ah! Así todo bien catastrofista, y nos vamos a ir un poquito hay que bailar, hay que bailar. Nuestra venganza ante los sionistas va a ser ver la sonrisa en un niño palestino, en un niño iraní, en un niño árabe. Esa va a ser nuestra venganza, la sonrisa y el baile. Nos vamos con esta banda precisamente de la Argentina que se llama, y está buenísima, Cumbia Palestina. ¡Qué lindo! Con este tema nosotros volvemos mañana. Aguante Palestina, Free Palestine, Hayaya Palestina, Kausachun Palestina, Guanyuchun Estado terrorista de Israel, Guanyuchun. نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار